Entonces, áreas de iniquidad que hay que trabajar. Mire, tenemos que trabajar la iniquidad personal, la iniquidad generacional, la iniquidad cultural, la iniquidad gubernamental, la iniquidad de las autoridades espirituales y la iniquidad lanzada. Entonces arranco con la primera. Iniquidad personal es nuestra rebelión y pecados específicos. Son las formas en que nosotros, con o sin conocimiento, quebrantamos las leyes y principios de Dios. Son todas las acciones de maldad que hemos cometido en cualquier momento de nuestra vida. ¿Listo? Ejemplo, un joven decidió cuando tenía 15 años, le pareció mucha gracia espiar a sus padres teniendo relaciones o espiar a la mamá desnuda. Eso es iniquidad. Y ahí quedó ese derecho legal. ¿Listo? Otro, o un padre o una madre que al descubrir las revistas pornográficas del hijo se lo permiten. Y le dicen, eso es normal, mijo. O no dicen nada por miedo, porque yo no sé qué decirle, dejémoslo así, o ignoran el tema. Es iniquidad, eso es personal. Iniquidad generacional. Éxodo 20, 1 al 5 es muy claro, y Éxodo 34 del 1 al 9 dice: el Señor es celoso y visita la iniquidad que cometen los padres, los abuelos, los antepasados, la visita, o sea, vienen frutos y consecuencias de juicios sobre los hijos, hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso es lo que llamamos iniquidad generacional. ¿Qué es entonces? Son todas las acciones de maldad que han cometido con o sin intención nuestros padres, abuelos o antepasados. Aunque estén muertos, si no se procesan sus iniquidades, estas o sus consecuencias pueden seguir su trágico curso, no solo sobre mi vida, sino también sobre mi descendencia. Entonces, si yo no arranco la iniquidad, créame, estoy entregando no solo mi vida a destrucción, sino la de mis hijos, mis nietos y bisnietos. Yo creo que usted no quiere eso para sus hijos. Yo tampoco. Ejemplos bíblicos. La Biblia muestra unos ejemplos muy asombrosos, muy clarificadores de la iniquidad generacional. Le quiero contar la primera historia. Idolatría. Segundo de Reyes 21, 19 al 21. Aquí el rey Amón hizo exactamente las mismas iniquidades de su padre. Y si usted se lee todo el libro de Reyes, muestra claramente esa herencia repetida de padre a padre, generación tras generación. Otra, esta me impactó mucho: mentira por miedo. Casi siempre que uno miente es por miedo. Resulta que Abraham, en Génesis capítulo 12, del 10 al 20, mintió por miedo. Lo que me sorprende del texto es que la mentira, de pronto el término no aplica, pero para que usted me pueda entender mejor, era una media verdad. Cuando él iba con la esposa, que era media hermana de él, bíblicamente es media hermana, o sea que era casi verdad, ¿cierto? Cuando eso no me pregunte eso, que podían medio hermano, eso es otro tema. Bueno, y entonces iban entrando a Egipto por orden de Dios, y él tenía miedo porque él tenía que pasar por ahí. Los egipcios, si le gustaba a la mujer, lo mataban, etcétera, y eso hacían de todo. Entonces él dijo: ay, mi amor, diga que usted es mi hermana. Ojo, era una media verdad porque era media hermana. Le digo: diga que usted es mi hermana, porque si no, vea, me matan. Y ella dijo: bueno, ahí hizo la iniquidad de mentir por miedo. Mira lo interesante, volvió y repitió la misma, o sea que se empezó a hacer una lucha en él. Y en Génesis 20, 1 al 17, volvió y le repitió. Otra vez, mismo escenario, en otra situación, etcétera. Él me dijo: diga que usted es mi hermana. Listo. Lo más interesante es que ahí él no tenía hijos. Porque a veces creemos que la iniquidad baja solo en la concepción o cuando tengo hijos, etcétera. No tenía todavía sus hijos. Faltaban muchos años para que naciera Isaac. Y mire lo interesante, en Génesis 26, del 7 al 11, Isaac, el hijo de él, hizo exactamente lo mismo. Iba con la esposa y dijo: diga que usted es mi hermana. Lo mismo lo repitió exactamente. Ahí no termina la cosecha de maldición y de repetición en la iniquidad. Sigue. Jacob, hijo de Isaac, mire que ya vamos 3 generaciones. En Génesis 27, el hijo lo engañó. El hijo de Isaac lo engañó, ¿cierto? Al papá. Y recogió las consecuencias de sus actos en Génesis 29. O sea, Jacob, él engañó al papá.
y empezó a recoger esas consecuencias en Génesis 29. ¿Cómo las recogió? Sus hijos lo engañaron. Lo engañaron en Génesis 37 cuando vendieron a José y dijeron que se lo había comido las bestias del desierto, etc. Ahí empezó a recoger lo que él sembró. Entonces venía esa cosecha de iniquidad. Y ahí no termina. Le empezó a ir mal con el suegro. Se enamoró de una mujer y dijo, ay, yo quiero casarme con ella. Y el suegro le dijo, trabájeme 7 años y se la entrego. Ay, listo, y trabajó y el suegro le engañó, le entregó, fue la fea, Lea. Le entregó la otra, la que no era. Listo, y después le trabajó esos 7 años, listo, ahí sí se la entregó, pero empezó a engañarlo y a tumbarlo en los negocios. Le hacía trampa, o sea, Jacob, ¿usted qué cree que pensaba él? Ay, ¿por qué me pasará esto? Yo creo que se acordaba, claro, yo engañé a mi papá, estaba recogiendo exactamente en otra área el engaño que sembró. La iniquidad venía repetida por lo que él hizo. Ya en Génesis, pero hay una buena noticia ahí, él pudo cambiar cuando tuvo un encuentro personal en Génesis 35:10 con Dios. Ahí tuvo un encuentro, una intimidad. Por eso este proceso le doy moral. Usted se va a encontrar en intimidad con Dios y va a arrancar sus iniquidades. Y Dios puede transformar todo eso que ha estado mal en su vida y puede empezar a ver los frutos, se lo garantizo. José, ahí no terminó, siguió. José es hijo de Jacob, de las 12 tribus. Fue afectado por la iniquidad de engaño que había en su línea familiar. Vemos en Génesis 37 que los hermanos lo vendieron. Por envidia, por todo ese engaño que había. Ahí hay una pregunta. José, por esa iniquidad familiar, mire dónde terminó, en una cárcel. Que Dios haya usado la situación para convertirlo en bien como él sabe hacer, eso es soberanía de Dios, es otro tema. Yo le quiero preguntar, o más bien pregúntese usted delante de Dios, ¿en qué cárcel espiritual o física estoy debido a la iniquidad de mis padres? ¿Dónde estoy atrapado que no soy capaz de prosperar ni arrancar en mi identidad, destino y propósito? Otro ejemplo, el pecado sexual en la Biblia, iniquidad generacional. El pecado sexual puede afectar hasta 10 generaciones, Deuteronomio 23:2. El rey de lo interesante, ¿dónde empieza la primera iniquidad? Judá, otro hijo de Jacob, de las 12 tribus, cometió incesto con su nuera. La nuera se disfrazó de prostituta, lo engañó, porque ella, le cuento rápido la historia para que tenga el contexto. Era costumbre en el pueblo judío y permitido por Dios, de que si éramos 3 hermanos, y mi hermano, el hermano mayor, está con esta esposa, y yo moría y no le dejaba hijos, mi otro hermano la tenía que tomar como esposa. Y si no tenía hijos y se moría, el otro. Y así pasó con Tamar, la nuera de Judá. Entonces Judá tenía varios hijos. Entonces tenía el mayor, el del medio y el otro. El mayor estaba casado con Tamar, pero no le dio hijos y lo mataron. Murió por pecado, por iniquidad. Listo, entonces ella quedó, bueno, suegro, el que sigue. Entonces listo, seguía el del medio. Tampoco le dejó hijo y lo mataron. Y resulta que el menor también cometió una iniquidad con Dios, no quería, él sí decía, no, yo no le voy a dar hijos, etc. Murió. Entonces ella quedó, dijo, ¿y ahorita qué? No, entonces él le dijo, no, vea mi hijita, a mí me da miedo que le dé el otro hijo y pase lo mismo. Esperemos que es que el otro está muy pequeño, esperemos que pase el tiempo y entonces yo se lo mando. Sí, vaya, pase su luto, su duelo. Y bueno, y pasó el tiempo y el suegro se le olvidó. Y esta mujer empezó a desesperarse. Ay, mi suegro, sí, no. Ay, no, qué rabia. No, yo quiero, porque es muy importante la herencia de los hijos. Y ella quería tener hijos, eso era una maldición si eran estériles, si no podían tener hijos. Y dijo, ay, no, qué rabia, y se disfrazó de prostituta. Le dijeron, su suegro viene el domingo a hacer mercado. Y entonces dijo, y se disfrazó y se puso un velo así, antimonio. Y se hizo a la orilla del camino, y entonces le coqueteó y él llegó y él mismo dijo, ¿qué? ¿Cómo es la vuelta? Bueno, y arreglaron ahí listo, y tuvieron relaciones sexuales y él le dijo, bueno, ¿y cuánto vale? Y dijo, no, pues de tanto, listo, déjeme el bordoncito y déjeme una prenda, y le dejó unas cosas ahí de prender y él dijo, yo después vengo y la saco. Listo, eso quedó así, ella fue y se quitó el disfraz y todo eso. Pues resulta que en ese incesto entró una iniquidad tremenda.
Y después pasa pues la historia, cómo él se entera de eso, porque la iban a apedrear, la iban a matar, porque ahí sí quedó en embarazo. Pero ahí entró la iniquidad de incesto, relaciones sexuales de incesto. Y mire, empezó en Judá y mire lo que ocurre. El rey David es la 10ª generación de Judá. Y el rey David, ustedes ya saben la triste historia que le pasó por no haber ido a la guerra. Y se quedó de tiempo de ocio, de pereza así, cuando vio una mujer desnuda bañándose en una terraza, Betsabé, y dijo: ¡ay, mamita tan linda! ¿Qué es ese desperdicio? Venga, ¿ya es la hija de quién o qué? Y entonces los dijeron: no, pues Betsabé es la esposa de su principal general del ejército. Y entonces ahí mismo él dijo: ¿y dónde está Gemán? Dijo: no, él está guerreando por usted, defendiendo la nación. Es un excelente militar, condecorado y de todo. Y él le pudo más eso y dijo: no, tráigamela para acá, tráigamela. Cometió adulterio, codicia. Mire, empezó codicia, quebrantó casi todos los 10 mandamientos de una. Empezó con codicia y todo empezó por tiempo ocio. La Biblia dice que los días son malos. O sea que el tiempo de ocio, si no es para algo productivo, y no quiere decir que no podamos descansar y estar haciendo entretenimiento, pero estar de ocio, de vago, de locha, de pereza, ahí es donde empieza la batalla de la mente a decirte cositas malas y qué debes hacer. Y él fue, la tomó y se enganchó tanto que ella quedó en embarazo. Y quedó en embarazo y él asustado dijo: ¿ahorita qué hacemos? No, intentemos que crean que es del esposo. Y entonces dijo: llámeme al general y verá, yo me pego una rumbeadita con él, lo emborracho y lo mando a dormir de permiso para que ahí crean que es de él. Y entonces vino el general. Él me dijo: mande, señor rey. Bueno, le dijo: no, venga, entre, vea, voy a tomar una cervecita. Le dice: está, y bueno, y empezaron a tomar vino y tal, y bueno, y cuénteme cómo va. No, yo cómo voy a hacer eso, no, venga, me tómese uno. Y empezó así el rey David y dice: mire el pecado cómo endurece, el preferido de Dios, y cómo lo endurece, y lo empezó la maquinación. Y él dijo: no, venga, tómese uno, hombre, y era échele doble, toma otro, venga, brindemos por Israel, y dele hasta que medio lo prendió. Y le dijo: bueno, mijo, usted se ha portado muy bien como un excelente militar, usted merece un permiso, va a duerma con su mujer. Y él: no, ¿cómo le va a hacer eso al rey? No, ¿cómo le ocurre? Y dijo: que vaya y duerma, hombre, con la mujer, que vaya. Y él dijo: no, salió, y él dijo: no, en el camino dijo: no, mire la integridad del hombre. No, yo no puedo hacerle eso al rey. No, yo mejor duermo aquí afuerita, o se hizo al pie de la cama, no sé. No estuvo con ella. Y el rey: este man, vuélvamelo y tráigamelo. Y lo emborrachó otra vez y que nada. Y a lo último, mire a donde lo llevó el pecado de la codicia. Dijo: ¿sabe qué? Tocó, póngalo al frente de la batalla, lo más recio de la batalla, para que muera en la batalla. Y fue de frente y ¡boom!, lo mataron. Y ahí mismo, muy conchudo, llegó y trajo a la Betsabé, y tuvieron el hijo, o estaban en embarazo, o ya nació el hijo, creo, etcétera. Bueno, etcétera, estoy parafraseando. Y esa fue una iniquidad. Mire la herencia que traía desde Judá. Y ahí no termina. Eso fue en Génesis, el incesto de Judá fue en Génesis 38. Y ahora el rey David en 2 de Samuel 11 y 12, ahí fue la historia que le acabo de contar. Cuando se arrepintió, que esto es lo que marca la diferencia, que yo quiero que usted entienda. Dios no está buscando una perfección absoluta. Él anhela, claro, Él dice: sean perfectos y santos, claro, y se puede si Él lo dice. Pero en el camino no podemos negar que podemos tener caídas. ¿Qué es lo que hace que Dios diga de David que es un hombre conforme a mi corazón? Que él reconoció su iniquidad, su rebelión, su pecado, se arrepintió. Y Dios entonces eso lo consideró como un acto verdadero de humildad, pero porque fue arrepentimiento genuino. Cuando él se arrepintió, escribió el Salmo 51, y ahí él reconoció, yo creo que por revelación, yo creo que él se preguntaba: ¿a mí qué me pasó? Porque él tuvo que ser confrontado fuertemente con un profeta. Estaba enceguecido por el pecado. Y tuvo Dios que enviarle un profeta a confrontarlo. ¿Y cómo fue la confrontación? Le dijo: rey, venga, le cuento una historia. ¿Cómo le parece que había un hombre que tenía una cantidad de ovejitas y ganado, y había otro hombre que tenía una sola ovejita? ¿Y cómo le parece que ese que tenía tanto ganado le quitó la ovejita? Y todo. ¿Y usted qué cree, rey, que se debería hacer en esa historia? Y dijo: hay que matarlo, ¿cómo así, descarado? Y a mí el profeta le dijo: ese hombre eres tú, y has pecado contra el Rey de los cielos. Y lo confrontó. Y a él solo así pudo abrir los ojos, hijo. Y ese Salmo 51 le recomiendo que lo lea. Es la oración de arrepentimiento después de ese pecado.
de esa iniquidad. Y ahí él dice bien claro: porque yo reconozco mis iniquidades, mis rebeliones, mis pecados. Señor, en pecado me concibió mi mamá y fui formado en maldad, dice, en iniquidad. Entonces él reconoció, se devolvió a ver que su línea venía con una mancha de iniquidad. Y ahí no termina. ¿Sabe qué pasa? Seguimos hacia abajo. Amnón, el hijo de David, violó a su hermana. Siguió ahí para abajo y se pervirtió más la iniquidad. Segundo de Samuel 13:1. Absalón, otro hijo de David, durmió con las mujeres de su padre a la vista de todo el pueblo. Segundo de Samuel 16. Salomón, otro hijo de David, se casó con una egipcia y luego se casó con muchas mujeres paganas. Tuvo 1000 mujeres o más. Y dice que sus esposas lo hicieron apartar de Dios, lo hicieron meter en brujería, en idolatría y de todo, y lo hicieron apartar de Dios. Primero de Reyes, primer libro de Reyes 3, primer libro de Reyes 11. Miren cómo la Biblia muestra este patrón de pecado. Y no necesitamos ir muy lejos. Usted no ve las historias aquí cerquitas, hasta en su familia. ¡Ay! Está igualito al papá. Uy, mira, ve cómo le pega a esa niña. Así le pegaba a su papá a la esposa. ¿Sí ve? Y le quiero mostrar cómo se manifiesta esta iniquidad generacional hoy en su vida. Hay 4 formas principales para que usted vaya detectando. La primera que se manifiesta en nosotros: repetición de la iniquidad. O sea que la iniquidad específica que cometió el antepasado se ve repetida en usted o en sus hijos. Ejemplo: el bisabuelo hizo pactos con el diablo, entonces su hijo hoy hace lo mismo, se mete a cultos satánicos y de todo. Listo. Otra forma, se manifiesta como un pecado diferente y aumentado, pero de la misma familia de iniquidad. La iniquidad o los demonios trabajan también por áreas. Está la iniquidad del área sexual, entonces ahí entra fornicación, adulterio, etc. Entonces la otra forma es que no se repite, sino que cometen un pecado de la familia de esa iniquidad, pero lo magnifican y lo empeoran. Le doy un ejemplo: la mamá le fue infiel al papá. El abuelo robaba de los productos de la finca donde era administrador, y la persona hoy actualmente atraca bancos o es estafador o secuestrador. ¿Sí? El abuelo robaba café, es robo, pero hoy lo deteriora más la persona, pero es de la familia del robo. Otro, recibir hoy lo mismo que hicieron los antepasados. Entonces en usted se puede estar manifestando que usted no lo está ni repitiendo ni aumentando, pero a usted le pasa hoy exactamente lo que hizo su papá y su mamá o sus abuelos. Le explico con un ejemplo. La mamá suya le fue infiel a su papá, y hoy a usted, aunque usted quiere ser íntegro en su matrimonio, a usted lo traicionan, o en cualquier relación sentimental lo traicionan. Otro ejemplo ahí: el papá abusó sexualmente a una jovencita y a usted hoy le hacen muchos abusos, que pueden ir desde abusos de confianza hasta abusos sexuales, o ocurre que otros abusan a sus hijos. ¿Sí? O sea, se recoge lo que hicieron. La otra forma es: se le bloquean cosas buenas de parte de Dios que usted debería recibir justa y legalmente. No todo es malo. Dios tiene un paquete de bendiciones generacionales para nosotros. Dice que hasta 1000 generaciones. En su familia hay cosas buenas. La Biblia dice en Santiago que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de arriba del Padre de las luces. Entonces, hemos visto la frustración de personas que saben que, por ejemplo, su familia era muy buena para los talentos musicales. Tocaban guitarra, cantaban, y hoy la persona está frustrada porque anhela lo mismo y tiene más medida para la maraca que quién sabe qué. No sabe, no es capaz nada, no tiene ritmo, es todo descoordinado. Y resulta que tiene derecho legal a esa herencia, pero está bloqueada por la iniquidad. Otro ejemplo que hemos visto: la familia era buenísima legalmente para los negocios, y hoy la persona lo tumban haciendo un negocio de tapas. ¿Sí me entiende? No es capaz, se enreda, no es capaz de hacer negocios, no le fluye. En cambio el papá cogía cualquier cosa y levantaba, y los hermanos levantaban negocios. Entonces tus cosas buenas pueden estar bloqueadas por toda la iniquidad generacional. Entonces eso es muy clave. Ahora, iniquidad cultural y territorial. Vamos a mirar la iniquidad cultural y también aplica territorial. Deuteronomio 18:9 es un texto donde
Dios le advierte al pueblo, el pueblo tenía que marchar hacia la tierra prometida. Y Dios le dijo, miren, en el camino se van a encontrar con unas culturas y unas naciones, tengan cuidado, no se me contaminen con las costumbres de ellos, costumbres, cultura. Y Dios arranca y le menciona ahí 9 formas y involucra, dice, adivinación, agoreros, sortilegio, o sea, todo lo de suerte. Le menciona el ocultismo, la idolatría, los falsos dioses, etcétera, la inmoralidad. Le advierte, pilas con eso, no hagan como hacen las costumbres, que porque para ellos eran costumbres. Y le dijo, porque eso es abominación para mí, eso me da ganas de vomitar, dijo Dios, es iniquidad y les va a traer maldición. Entonces, ¿qué es la iniquidad cultural o territorial? Son todas las acciones de maldad que ha cometido con o sin intención una comunidad y de las que directa o indirectamente hemos participado. Directa o indirectamente. Usted dirá, ¿cómo puede uno hacerlo? Le muestro. Puede ser una aldea, un pueblo, una ciudad, un país o un barrio. También se aplica a empresas o instituciones. El proceso de liberar una ciudad o territorio de iniquidad toma más tiempo que la liberación de un individuo, o sea que esa toma más tiempo. También se da por todas las tradiciones que involucran el quebrantamiento de las leyes de Dios. La cultura es normal y aceptada por Dios mientras no vaya en contra de sus principios. O sea que no hay nada de malo, pues yo desconozco del tema, no sé si el joropo tendrá algo malo, pero quiero dar este ejemplo. Entonces digamos que el joropo no tiene nada malo, ¿sí? Joropo chévere, lindo, es cultural, es de nuestra Colombia. Entonces listo, el joropo, listo. No sé, usted hará la investigación. Pero si el joropo le diera por revolverle algo raro que va contra los principios de Dios, ya fuera joropo. ¿Me hago entender? Ya no se puede. Entonces Dios dice en Efesios 5:11, dice, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que repréndanlas. Entonces no debemos participar de ninguna obra infructuosa de las tinieblas. Yo sé, usted dirá, ay, pero si uno no sabe, yo sé que por inocencia, como dice, hemos pecado. Y lo hemos hecho porque se ve chévere y todo. Ya le voy a aclarar cuáles áreas. Entonces, cuando uno participa directa o indirectamente de ellas, esa iniquidad nos puede afectar. O sea que usted hoy puede estar llevando esos frutos encima negativos porque tiene iniquidad también cultural pegada a usted, de la cual usted tiene que renunciar, que fue la que lo rodeó. Entonces, ¿qué tenemos que revisar ahí? Hay que revisar los festivales, los rituales o ceremonias antibíblicas como la brujería, la música. Ejemplo, el mapalé. El mapalé es un ritual africano a demonios. Entonces si ve, y uno porque no sabe, todo uno se lo presentan ahí, ay, tan lindo, los niños están haciendo una obra de arte tan lindo, y están adorando en el mundo espiritual a demonios. Eso por mencionar uno. Y créame, yo para nada, los que me conocen cercanos saben, yo no soy legalista, ni soy fanático, ni religioso. Esto no se trata de eso, no me vaya a malinterpretar. Esto no se trata de decir, ay, todo es pecado, todo es pecado. Ay, qué pereza con Haider, todo es pecado. No, no, no. Pero sí es de reconocer que casi todo está contaminado. ¿O usted qué ve en nuestra sociedad? ¿Qué ve en nuestra televisión? ¿Qué ve? Es eso, es ser realista. La línea es delgada y Dios nos va a ayudar en eso. Dios nos va a decir en la voz que está mal. Entonces hay que revisar la música, los mitos y leyendas. Hay que revisarlos. Hay que revisar las ruinas turísticas que usted ha ido y se ha tomado ya la foto todo contento y resulta que participó de la iniquidad de un templo pagano. Ay, tan chévere, tomé una foto. Ay, yo quiero tener el hacha con la que mataban a los... Y eso tiene iniquidad. ¿Sí ve? Entonces hay que revisar las ruinas. El cine, la literatura, la publicidad, las modas, la pintura, el teatro, los días festivos como Halloween. Si usted participa de Halloween, está recibiendo iniquidad. Genocidios. Hay que revisar la historia de nuestras ciudades natales y las que hemos vivido. Armenia, cómo fueron fundadas, genocidios, masonería. Hay historia de masonería en nuestra ciudad. Características negativas por las que se hace conocer una región. Mala fama. ¿Qué mala fama tiene Quindío? Malas pagas, ahí nos dijeron. Oiga la estadística, está de número 1 de mala paga.
Eso es iniquidad. O sea que una iniquidad fue cogiendo tanta fuerza que ya se volvió un reconocimiento. También por ahí era lo del SIDA, lo de la inmoralidad, la prostitución. ¿Ves? Entonces eso de una u otra manera nos afecta si no hacemos una protesta espiritual y decimos no lo acepto, renuncio, etcétera, y perdóname si he participado directa o indirectamente de eso. Tenemos que revisar los refranes. Aceptamos una cantidad de refranes como si fueran la verdad. Ay, palo que nace torcido jamás su tronco endereza. Eso es mentira con Dios. Dios arregla. Yo tengo un amigo que era homosexual, travesti y todo, y está convertido al Señor, tremendo varón de Dios. Y ha ayudado a personas en homosexualismo y pueden ser libres cuando desarraigan la iniquidad. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. En el nombre de Jesús atamos todo lo que no sea tuyo, Señor. Y mira, las religiones e incluso iglesias cristianas que están en desbalance, como la teología de la prosperidad, todo eso tenemos que revisarlo. ¿Qué preguntas claves hay que hacernos? ¿Cómo se fundó mi ciudad natal y las ciudades en las que he vivido? ¿Qué hicieron nuestros antepasados indígenas? ¿Qué se mueve en las empresas o en las instituciones? Su empresa puede tener raíces de iniquidad. ¿Cómo se fundó la empresa? ¿Con qué socios? ¿Qué hicieron? ¿Qué pactaron de labio o escrito en el contrato? Todo eso hay que mirarlo. ¿Qué es lo ilegal que se acepta como legal? Créame, si en su vida hay esto de ilegalidad, hay iniquidad y viene maldición. Entonces, si una empresa, una institución maneja lo mínimo de ilegalidad, ahí tiene entrada del enemigo. Entonces, la iniquidad cultural siempre traerá maldición sobre la tierra. Ejemplos: las religiones. El sistema babilónico es el que cobija todas las religiones. Este sistema nos aparta de la adoración al único Dios verdadero y nos arrastra a ídolos y a otros dioses. Eso está en Apocalipsis 17 y en Primera de Corintios 10, 19 al 22. El catolicismo ha estado siempre bajo este sistema. Todo lo que tenga que ver con catolicismo pertenece al sistema babilónico. ¿Ya? También hay ojo, no es solo para el catolicismo, también hay iglesias cristianas de las nuestras que han caído en ese sistema babilónico, cuando no dan libertad a Dios para que Él dirija y establecen gobiernos humanos controladores o elitistas que manejan la iglesia como si fuera una empresa. Y si usted maneja la iglesia como una empresa, Dios es su jefe, nunca será su papá. Usted tiene que ver a Dios es como papá. Entonces no tenemos orden en la iglesia. Sí, una cosa es el orden administrativo, pero otra cosa es cómo veo yo a Dios y cómo manejo la iglesia. Las ciudades son afectadas por la iniquidad cultural y territorial. Habacuc 2:12 dice: ay del que edifica una ciudad con sangre y violencia. Y hay ciudades, es que en esta investigación nos toca ir y mirar y procurar, no es obligación, procurar ir hasta nuestras ciudades. Yo me fui en la moto a hacer mi proceso y recorrí, me faltan 3, pero me fui para Buga, me fui a Cartago, me fui a, ¿cuál fue la otra? Zarzal, y me vine después a Armenia, Calarcá, yendo y cortando y renunciando a esa iniquidad cultural. Y es asombroso todo lo que ocurre, lo que Dios le revela a uno y cómo se siente esa libertad cuando usted va al lugar y pide perdón allá. Ahora, si usted no puede ir, usted dice: no, Bogotá y no tengo para el pasaje, tranquilo. No quiere decir que usted no la pueda cortar desde acá, pero en el proceso es mucho más interesante si uno puede ir. Yo hice la investigación en Buga, que es mi ciudad natal, aparte de toda la idolatría que hay, y descubrí que había sido fundada también con sangre. Entonces todo eso nos afecta. Otro, países. Salmo 9 del 1 al 15 dice: por la iniquidad vienen juicios de destrucción sobre las naciones. Terrenos y edificaciones. Ahí en el material usted le va a dejar varios, solo voy a leer unos 3 de aquí. Los terrenos y las edificaciones, por la iniquidad que hay. Por eso es que usted ve: ay, nos asustan en la casa. Ay, mira, hicieron sonar esto, porque la iniquidad que hay en ese terreno y edificación está haciendo que esos demonios tengan derecho allí. Génesis 3:17: lo malo que hacemos afecta a la tierra con maldición. La tierra es maldita por lo que se hace sobre ella. Este es interesante. Génesis 4:8-12: la tierra le devuelve a uno la maldición que hay sobre ella. Por eso es que muchas personas tienen la maldición de ser errante. ¿Qué significa la maldición de ser errante? Que no pueden echar raíces en ningún lado.
Donde llegan no prosperan, montan un negocio y eso los repele porque la tierra los está escupiendo por la sangre que hay y la iniquidad. Y si en su línea hay asesinato, entonces, y en la tierra hubo asesinato, se conecta y le viene doble maldición. Entonces por eso usted no puede prosperar y no puede arrancar, porque hay que limpiar todo eso. Jeremías 3:9, tener falsos dioses contamina la tierra. El primer libro de Reyes dice que Dios puede santificar casas, o sea que una buena noticia. La iniquidad de un sector, Salmo 55, puede hacer que un pecado específico permanezca. ¿Sí ven? Un sector. ¿Qué han visto ustedes en el CAM, aquí en Armenia? Así lo pongan bonito, así lo pinten, le pongan policía, le pongan parce, CAI, usted seguirá viendo lo mismo hasta que no limpiemos de iniquidad ese sector. ¿Qué ve uno? Prostitución, drogadicción, delincuencia. ¿Sí ve? Entonces eso es iniquidad territorial y cultural. Ahora, iniquidad gubernamental. Primer libro de Reyes 12, no, mejor dicho, yo le animo a que usted se lea todos los libros de Reyes y Crónicas. Todos, Reyes 1, Reyes 2, Crónicas 1, Crónicas 2. Es asombroso como ver que la autoridad que Dios entrega a las personas, Dios lo hace a uno responsable de esa autoridad, y sobre todo si es sobre una nación, o sea, sobre cualquier grupo, pero sobre todo sobre una nación a nivel político o militar. Hay una responsabilidad tremenda, y la iniquidad que cometen esos líderes, con o sin intención, puede afectar el pueblo hacia abajo, y se lo voy a mostrar bíblicamente. Entonces, la historia de los reyes muestra bien el claro que este rey hacía algo y la nación terminaba haciendo eso o participando directa o indirectamente. Ejemplos: primer libro de Reyes 22, 51. Aquí se ve claramente que no solo nos influye la iniquidad de nuestros padres, sino la de los gobernantes. Proverbios 29, 12. Si un gobernante atiende palabras mentirosas, escuchen esto, su gobernante tiene un equipo de trabajo y tiene unos asesores políticos. Si atiende palabra mentirosa, dice la palabra de Dios, dice que todos sus servidores serán impíos, o sea que van a ser contaminados con iniquidad. Isaías 10 del 1 al 4, Dios promete juicios de asolamiento y destrucción para los gobiernos corruptos o injustos. ¿Será que tiene que ver algo con nuestra Colombia? Corrupción e injusticia en el gobierno, y por eso estamos como estamos. Otra, iniquidad de autoridades espirituales. Primer libro de Corintios 4:15 habla de que el apóstol Pablo sí entendía la paternidad espiritual. La paternidad espiritual sí existe. ¿Qué significa eso? Que es cuando yo soy el líder, tomo una personita nueva, le compartí del Señor y lo llevo en el proceso, conmigo conoció de Dios y empiezo a compartirle, ayudarlo a crecer, se vuelven hijitos espirituales. Eso es bíblico, es aceptable. El problema está que es que hemos pecado en ambos lados. Hemos pecado los padres espirituales, pero también ustedes, las ovejas. El padre espiritual peca cuando cree que las ovejas son de él y empieza a controlarlas, a manipularlas y a decirle: usted no puede ir a esa iglesia, usted no puede ir al seminario de Heider, usted no puede esto, y empieza a controlar, no se junte con otros cristianos, usted no, empieza a controlar o a manipular de otra manera. Eso está mal. O a creer que todo es para acá, usted es mi hijo espiritual, todo para acá, todo, sus diezmos, sus ofrendas, sus casas, todo para acá, todo para acá, y se enferma el hijo y nunca va y lo visita. Ausencia de paternidad espiritual. Pero las ovejitas también han pecado cuando empiezan a idolatrar y depender malsanamente de sus líderes. Entonces empiezan a verlos, como no sé, los intocables, y si él me dice, si mi pastor me dice que no vaya a vacaciones, no voy. Y llaman de Cartagena: pastor, es que le quería llamar, ¿será que me puedo comer un cholao? O sea, casi hasta allá en extremo llega eso. Yo he visto personitas aterrorizadas por el miedo de su autoridad espiritual. ¿Y qué? Entonces ahí hay una iniquidad. Entonces la paternidad espiritual sí es bíblica, pero hay que hacerla como lo hacemos con nuestros hijos físicos. ¿Para qué es un papá? Para modelar, para acompañar, para corregir, etcétera, liberar a su destino y propósito. Entonces, preguntas claves que usted se debe hacer: ¿cómo fui engendrado en el Evangelio?
¿Qué luchas tenían mis padres espirituales? O sea, los que me compartieron de Dios o los que me formaron en el discipulado. ¿Qué recibí doctrinalmente? ¿Qué fue la doctrina que me enseñaron? ¿Será que me enseñaron desbalances, herejías, cosas que no eran como bien bíblicas? ¿En qué áreas no me modelaban bien el carácter de Cristo? ¿Eran adictos al ministerio? ¿Eran ausentes? ¿Eran controladores? Todo eso hay que revisarlo para renunciar a esa iniquidad. Ejemplos: 2 Samuel 24. El pecado del líder sí afecta a los que están bajo su autoridad. David pecó y el pueblo estaba recibiendo destrucción. 2 de Crónicas 29:3-5. También puede haber iniquidad en las congregaciones por el liderazgo. Isaías 43:27. Los maestros de la palabra de Dios pueden haber pecado contra Dios y eso afecta. Isaías 52:11. Hay un mandato de Dios de santificarse para los que llevan los utensilios de Dios. Líderes de alabanza, los de mantenimiento también. Eso no es, como yo soy el que barro la iglesia, yo ahí puedo ver pornografía. No, todo.